Según South Park, el COVID empezó con un trío: Mickey Mouse, un hombre y un pangolín. En otro episodio se burlan de Britney Spears en plena crisis, mostrándola intentando quitarse la vida, pero falla y sobrevive. Y eso ni siquiera es lo más controversial, porque si algo caracteriza a South Park es que no se guarda nada. Se han burlado de personas con discapacidad, de afroamericanos, judíos, gays, pobres. Han hecho chistes con el 11 de septiembre, con el holocausto y hasta con Dios teniendo intimidad con Satanás. Y sin embargo, no los han cancelado. En un mundo donde cancelan por cualquier comentario en redes, South Park sigue al aire 25 años, sin filtros y sin disculparse. Entonces, ¿qué tiene este programa que lo hace intocable? ¿Cuál será el secreto detrás de su inmunidad? ¿Será que aunque por fuera actuemos correctos, algo en nosotros conecta con este tipo de humor? ¿Será que aunque incomode, se necesita este espacio donde se diga lo que normalmente no se dice? Hoy vamos a investigar si South Park es realmente tan cruel como parece, o si, por más incómodo que sea admitirlo, quizás sea el tipo de humor que muchos necesitan para aguantar un mundo absurdo y doloroso. Stan pide permiso para ir al cine con sus amigos. Verán una película extranjera de Canadá. Su mamá accede y mientras lo ve alejarse suspira y dice que su hijo es un angelito. Está tan feliz de vivir en ese pueblito tranquilo, lleno de gente buena y cristiana. Stan pasa por Kenny, pero su mamá lo detiene gritando: ¿a dónde crees que vas? Tienes que ir a la iglesia, si no vas a arder en el infierno. Aún así, los niños se las arreglan para salir. Se topan con un vagabundo y hacen lo que en su pueblito haría cualquier niño bien educado: sacarle la vuelta. Pasan por Kyle y su mamá Sheila les pide que se cuiden. El mundo ya no es como antes. Después recogen a Cartman y ahora sí, el grupo está completo. Van felices al cine, donde pueden aprender todo lo que sus papás no tienen tiempo ni ganas de enseñarles. Piden boletos para ver Terrence y Philip, pero hay un problema: es clasificación R, y como son menores de edad, no los dejan pasar. Así que hacen lo más lógico: le ofrecen $10 al vagabundo para que finja ser su adulto responsable, y funciona. La película es completamente inapropiada, chistes sucios y groserías cada 2 segundos. Y los niños, obviamente, están fascinados. Para ellos es arte, como si les hubieran dado acceso a un mundo prohibido. Escupen groserías con una fluidez que ni sabían que existía. Se encuentran con sus amigos y estrenan su nuevo idioma. Todos quedan boquiabiertos y corren directo al cine. Al día siguiente, toda la escuela habla igual. Groserías en los pasillos, en el recreo y en clase. Mandan llamar a las mamás. Están escandalizadas. Esos canadienses arruinaron a sus preciosos hijos. La ciudad entra en crisis. Los noticieros preguntan si esa película está destruyendo la juventud, y el reportaje lo da, por alguna razón, un señor en bikini. Sheila, la mamá de Kyle, se convierte en la cara del movimiento. Sale en televisión culpando a los canadienses. El ministro de cine de Canadá responde que la película no era para niños. Y además, en Estados Unidos tienen películas 10 veces más violentas. ¿Por qué se escandalizan con unas malas palabras? Sheila lo ignora y continúa insistiendo en que los canadienses son malvados. Con tanto escándalo, la escuela cede a la presión. Organizan una rehabilitación para enseñar a los niños a hablar sin decir groserías. Les dan una lista oficial de traducciones aceptables. En lugar de decir chingado, deben decir chinelas. En lugar de a la madre, mejor a la máquina. Y si van a decir no mames, que sea no manches. Según el director, eso ya es hablar con respeto. Y asegura que con eso los niños evitarán las sustancias, los malos pasos y terminar en la cárcel. Los amigos salen de la rehabilitación directo al cine a ver Terrence y Philip. En una escena, los personajes se prenden fuego con un cerillo. Cartman le apuesta a Kenny que eso no pasa en la vida real. Kenny lo intenta y sí pasa. Se incendia y muere. Con esto, las mamás se enteran de que los niños volvieron a ver la película. Se enfurecen y los castigan, no por haber eliminado a Kenny, sino por haber desobedecido. South Park es una sátira. Es grosera, absurda y políticamente incorrecta, pero también es honesta. Este tipo de comedia exagera lo que ya existe en la realidad: políticos que mienten, religiones que caen en contradicciones, modas ridículas, sistemas de salud que no funcionan, escuelas que enseñan lo mínimo y lo absurdo del comportamiento humano. Se burla de todo esto, pero no solo para hacernos reír, sino para que nos detengamos a ver lo ilógico, injusto y contradictorio que puede ser el mundo, para que nos cuestionemos. En esta película, por ejemplo, South Park expone la doble moral de muchas comunidades conservadoras en Estados Unidos. Lugares que se venden como muy correctos y muy religiosos y buenos, pero que si los miramos de cerca, hay algo que no cuadra. La mamá de Stan, por ejemplo, está convencida de que vive en un pueblito lleno de gente buena y que su hijo es un angelito, pero segundos después vimos a un vagabundo tirado en la calle y ese angelito le pagó $10 para que fingiera ser su tutor y lo dejaran entrar al cine. El pueblito no es tan bueno ni su hijo tan santo, pero ella prefiere creer que sí, porque aceptar lo contrario sería quizás enfrentar problemas que no quiere ver. Quizá reconocer que su hijo no es como ella cree la obligaría a cuestionarse como madre. La mamá de Kenny, por otro lado, se dice muy cristiana, pero cuando su hijo quiso salir, le gritó que si no iba a misa se iría al infierno. El cristianismo predica amor y compasión, pero en ese momento ella usa la religión como un arma de control. Luego, cuando los niños empezaron a decir groserías, el pueblo entero entró en pánico.
trágico, pero cuando Kenny murió brutalmente, a nadie le importó. Una mala palabra los escandalizó, pero la muerte de un niño les pasó de largo. Es más fácil indignarse por una grosería que mirar de frente el dolor y la crudeza de esa muerte y preguntarse por qué su comunidad es así. Y es que muchas veces nos escandalizamos por lo superficial para no tener que enfrentar las verdaderas causas de fondo que nos incomodan. Lo superficial se vuelve un chivo expiatorio. Es más cómodo indignarse porque alguien dijo chingado que preguntarse por qué un niño muere y a nadie le importa. Es más sencillo culpar a Canadá por la conducta de los niños que mirar de cerca cómo se les está criando en casa. Es más fácil sentirse moralmente superior porque los niños hablan bonito que cuestionar qué valores se les están enseñando de verdad. En lugar de enfrentar el problema de fondo, la gran solución que encontraron fue enseñar a los niños a cambiar. No mames por no manches o chingado por chinelas. Creen que con eso ya cumplieron su papel como padres, pero cambiar una palabra no cambia lo que hay detrás. No convierte a nadie en mejor persona. Es solo maquillaje para mantener la ilusión de que todo está bien. Y ahí está la genialidad de South Park. Mientras otros programas intentan hablar de estos problemas con seriedad y a muchos los aburren o sienten que los regañan, South Park los hace reír. Y cuando te ríes, bajas la guardia. Ya no te sientes atacado ni juzgado. Y en ese momento de risa, tal vez te das cuenta de que muchas de las reglas que seguimos no tienen sentido, de que ignoramos problemas graves y de que en mayor o menor medida todos tenemos nuestras contradicciones. Por eso creo que, aunque suene raro decirlo, programas como South Park tienen un valor. Con humor nos obligan a mirar lo que solemos evitar. Creo que lo verdaderamente incómodo no son las groserías, sino los temas que esas groserías señalan. Si después de ver toda la película, lo único que te molesta son las malas palabras, pero no te incomoda lo que hay detrás, tal vez te estás perdiendo el punto. Estarías haciendo lo mismo que los papás de la historia, escandalizándote con lo más fácil mientras ignoras lo más importante. Más adelante entenderemos que esta película en el fondo es una metáfora de los ataques y la censura que South Park ha enfrentado durante años. Y ahora queda una pregunta. ¿Está bien burlarse de todo? ¿Hay cosas con las que nunca deberíamos hacer chistes? ¿O justo ahí es donde más necesitamos reírnos? De eso hablaremos más adelante. El alma de Kenny asciende al cielo, pero como dijo groserías y no fue a misa, le niegan la entrada. El niño termina en el infierno, ardiendo. Sheila convoca una reunión para encontrar una solución, o sea, elegir a quién culpar. Algunos proponen culpar al gobierno, otros a la sociedad. Uno sugiere que tal vez la culpa es de ellos, de los propios padres. Pero Sheila no va a permitir eso. Así que sin dudarlo propone culpar a Canadá. A todos les encanta la idea. De por sí, ni siquiera son un país real. Así nace la Asociación de Madres contra Canadá. Imprimen pancartas, reparten volantes y hasta mandan a hacer camisetas que dicen eliminar a Canadá. Cuando Terrence y Phillip aparecen en un programa de televisión, Sheila irrumpe con soldados y ordena arrestarlos. Canadá se indigna y en respuesta bombardea la casa de Alec Baldwin, el actor de Hollywood. El presidente de Estados Unidos declara la guerra y anuncia que ejecutarán a Terrence y Phillip. La encargada del proyecto será su nueva secretaria de defensa, Sheila. Mientras tanto, en el infierno, Kenny despierta rodeado de fuego, gritos y almas torturadas. Se encuentra con Satanás, pero en lugar de ser aterrador, es inseguro y sumiso. Está en una relación tóxica con Saddam Hussein, el dictador de Irak. Saddam lo manipula, lo humilla y se burla de él, pero Satanás no se atreve a enfrentarlo. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuamos. En la Tierra, Cartman le dice a Kyle que todo esto es culpa de su mamá, que es una maldita. Sheila lo escucha y Cartman está frito. En la siguiente reunión de madres contra Canadá, Sheila anuncia que todo está listo para la eliminación de Terrence y Phillip, pero además presenta una nueva solución para evitar que los niños digan groserías: implantarles un chip en el cerebro que les dé una descarga eléctrica cada vez que maldigan. Muestra el primer caso de prueba. Cartman apenas dice una grosería y el chip se activa y le da una descarga. En segundos deja de maldecir. El experimento funciona y las mamás aplauden como si acabaran de salvar al mundo. Kyle y Stan intentan hablar con sus mamás. Quieren hacerles entrar en razón. No pueden eliminar a Terrence y Phillip, pero ellas no escuchan. Solo repiten lo mismo una y otra vez, que deben proteger a sus hijos, que son lo más valioso que tienen, que están cuidando su futuro. Al ver que no hay forma de convencerlas, los niños deciden actuar por su cuenta. Forman su propio movimiento, la resistencia, y mandan el mensaje a todos los niños del vecindario: tienen que salvar a Terrence y Phillip. Mientras tanto, en el infierno, Kenny espía a Satanás y Saddam acostados en la cama. Los escucha hablar de antiguas profecías. Si la sangre de los canadienses toca suelo estadounidense, se desatará el apocalipsis, la tercera guerra mundial y el fin del mundo. Kenny entra en pánico, sube a la tierra y se le aparece a Cartman. Le advierte que si Terrence y Phillip mueren, Satanás y Saddam tomarán el control del planeta. Cartman corre a avisarle a Kyle y Stan, y en la reunión de la resistencia arman un plan para detener la ejecución. El
El evento sucederá durante un show especial, estará lleno de celebridades y será transmitido en vivo a todo el país. Pero ninguno de ellos tiene idea de cómo organizar un rescate, así que les dan un consejo. Si quieren lograrlo, necesitan encontrar a El Topo. Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos se alista para invadir Canadá. El general empieza a repartir roles. El batallón 5 levanta la mano. Todos son soldados afroamericanos. Su rol será crucial. Serán el escudo humano. Luego le toca al batallón 14, formado por soldados blancos. Su instrucción, ponerse detrás de los oscuros. Uno de los soldados del batallón 5 alza la voz. ¿Alguna vez has oído hablar de la proclamación de emancipación? Y el general lo mira confundido y responde: yo no escucho hip hop. Esta secuencia pareció a primera vista una broma racista. Los afroamericanos al frente, usados como carne de cañón, y luego los blancos detrás. Para algunos, este tipo de chistes cruzan una línea que no debería pasarse. Pero antes de cancelarlo, vale la pena mirar el contexto. Si entendemos de dónde viene, podemos ver que la película no se está burlando de las personas afroamericanas en sí, sino del trato injusto que han recibido históricamente. El chiste exagera algo que tristemente sí ha pasado y que muchos consideran que sigue pasando. En muchas guerras y trabajos peligrosos, quienes terminaban en la primera línea eran, y muchas veces siguen siendo, personas afroamericanas o latinas. Por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, aunque los afroamericanos eran solo el 11% de la población de Estados Unidos, llegaron a ser entre el 25 y 30% de los soldados en combate, con más participación y más bajas en proporción. El doctor Martin Luther King incluso llamó a Vietnam una guerra de blancos y una lucha de negros. Algo similar sucedió en la guerra del Golfo. Más del 24% de las tropas en el Golfo eran afroamericanos y casi el 30% de los soldados llamados a combatir en tierra también lo eran, de forma desproporcionada. Así que parece que South Park en realidad está señalando el racismo, no burlándose de quienes lo sufren. Quizás lo que incomoda es que lo hace en forma de chiste, y eso puede sonar a burla o falta de respeto, pero reírse de algo no significa que no lo tomes en serio. Muchas veces es justo al revés. El humor permite reconocer algo doloroso que de otra forma no podríamos. A ver, y tampoco estoy diciendo que todas las bromas de esta serie sean defendibles, ni que a todo mundo le tenga que gustar este tipo de humor, y que si no te gusta el problema eres tú. No, para nada. No me malinterpreten. Entiendo perfectamente que a muchos no les encaje la forma en que South Park aborda ciertos temas, y está bien, no tienen por qué gustarle a todos. Pero piensen esto: para muchas personas que de otra forma nunca se detendrían a cuestionar o reflexionar sobre ciertos temas, algunos de estos chistes pueden ser justo lo que los haga pensar. A veces el humor, incluso el incómodo, puede abrir una puerta que de otra forma permanecería cerrada. En el infierno, Satanás intenta tener una conversación seria con Saddam, pero él lo ignora. Solo quiere tener relaciones. Cansado, Satanás se aleja. Entonces aparece Kenny, que ha estado viendo todo. Le dice que no tiene por qué seguir aguantando eso, que merece algo mejor. Por primera vez, Satanás siente que alguien lo escucha de verdad. Le agradece y decide enfrentar a Saddam. Le dice que ya no quiere su ayuda para gobernar, pero este se hace la víctima. Promete que va a cambiar. Satanás le cree y lo perdona. Mientras tanto, Stan, Cartman y Kyle logran encontrar a El Topo. Para su sorpresa, no es ningún experto ni guerrillero, solo es un niño como ellos. Aún así, lo suman al plan. El show de eliminación de Terrence y Phillip arranca con un gran espectáculo. Winona Ryder lanza pelotas de ping pong y un perro llamado Jippy hace trucos para entretener a la audiencia. Sheila sube al escenario y le habla a las tropas. Recuerden, la violencia horrible y deplorable está bien siempre y cuando nadie diga groserías. De eso se trata esta guerra. Los niños logran colarse al evento. Cartman tiene una misión clave: apagar la alarma para que El Topo pueda rescatar a los comediantes. Pero justo cuando está por hacerlo, se le aparece Kenny. Le advierte que Satanás y Saddam ya vienen. Cartman entra en pánico, corre a avisarle a los demás y se le olvida apagar la alarma. El Topo es descubierto. Unos perros guardianes lo persiguen y lo atacan. Queda gravemente herido y muere. Ahora sí, arranca la ejecución. Desesperados, los niños intentan razonar con sus mamás. Le dicen a Sheila que Satanás y Saddam están por llegar, pero ella no les cree. Da la orden de electrocutar a los comediantes y se desata el caos. Canadá lanza bombas sobre el escenario. Estados Unidos responde con su ejército. En medio del desastre, Cartman logra liberar a Terrence y a Phillip, pero con la descarga eléctrica, el chip implantado en Cartman empieza a fallar. Las madres contra Canadá ven el desastre. Ellas solo querían un mundo más limpio y sano para sus hijos, no esto. Varias dudan. Le dicen a Sheila que ya es suficiente, que si siguen así, sus hijos podrían morir. Pero Sheila no se detiene. Se coloca junto a los soldados justo frente a Terrence y Phillip, lista para disparar. Entonces Kyle se adelanta, se pone entre su mamá y los comediantes, le dice que no piensa moverse, que no va a dejar que los elimine. El general intenta convencerlo, le dice que hay muchas otras películas tontas que puede ver, pero Kyle le responde que no se trata de eso, se trata de libertad de expresión, de poder decir lo que piensas, aunque
que a algunos no les guste. Como adelanté antes, toda la trama de Terrence y Phillip siendo censurados por decir groserías era una metáfora directa de los ataques y la censura que South Park ha enfrentado desde que nació. Desde el primer episodio, Trey Parker y Matt Stone han sido acusados de ser vulgares, irrespetuosos y ofensivos. Les han llovido críticas, denuncias, cartas de odio, amenazas y un sinfín de intentos de censura de grupos religiosos, asociaciones de padres de familia e incluso gobiernos. Países como México, Italia y China han llegado a borrar escenas, censurar episodios o de plano eliminar la serie completa de su televisión. Pero en el fondo, todos estos grupos hacen lo mismo que hace Sheila en la película. Quieren decidir qué se puede decir y qué no, qué se puede ver y qué no, quién puede hablar y quién debe callarse. Se indignan por cosas superficiales como una grosería o un chiste incómodo mientras ignoran problemas mucho más profundos y graves. Como vimos, mientras todo el pueblo se rasgaba las vestiduras porque los niños decían groserías, ignoraron que un niño murió de forma brutal y que en lugar de preguntarse qué estaban haciendo mal como comunidad, prefirieron culpar a Canadá o a unos comediantes de televisión para no enfrentar sus propios problemas. Y así nos mostró lo ridículo que es tratar de resolver problemas profundos con soluciones superficiales. Censurar una palabra no va a cambiar la realidad que se esconde detrás de esa palabra. Por eso la censura y el famoso ser políticamente correcto a veces no son herramientas de justicia, sino formas de evasión. Solo maquillan lo injusto para que sea más fácil de mirar. No resuelven los problemas, solo los esconden para no sentirnos incómodos. Y tapar lo incómodo solo sirve para perpetuarlo. Pretenden que si nadie dice nada ofensivo, entonces el mundo será un lugar más decente. Pero eso es falso. El mundo no mejora porque dejemos de decir malas palabras. El mundo mejora cuando somos capaces de reconocer lo que está roto y nos atrevemos a enfrentarlo. Y en ese sentido, por más absurdo que suene, los chistes de South Park pueden ser más útiles para el cambio social que toda la cultura de la cancelación junta. Porque aunque sean groseros o incómodamente ciertos, no evitan hablar de los temas difíciles. Al contrario, los sacan a la luz y al hacerlo con humor permiten que más personas empiecen a notar esas injusticias, a hablarlas, a cuestionarlas y en algunos casos a actuar. Mientras tanto, la cultura de la cancelación hace lo opuesto, cierra la conversación, elimina la oportunidad de debatir y entender y con ello cierra también la posibilidad de cambiar algo. ¿Qué es más grosero? ¿Decir una mala palabra o ignorar las injusticias reales que suceden mientras nos escandalizamos por esa palabra? La censura se enfoca en lo que se dice. South Park se enfoca en lo que se oculta. Y por eso, en un mundo donde todos quieren verse correctos, tal vez necesitamos programas que, aunque sean incómodos, nos recuerden que muchas veces lo verdaderamente ofensivo no es lo que se dice, sino lo que se calla. Kyle se voltea hacia su mamá y dice: cuando yo me metía en problemas, tú nunca hablabas conmigo, solo buscabas a quién culpar. Mamá, deja de pelear por causas. Los soldados se quedan en silencio. Saben que Kyle tiene razón, pero Sheila no está dispuesta a ceder. Ella misma toma el arma y dispara. Le da a los comediantes en la frente. Caen al suelo y su sangre se escurre. Stan se asusta y grita: ¡a la madre! Sheila, que acaba de eliminar a 2 hombres, le dice: jovencito, cuida tu lenguaje. La sangre derramada cumple la profecía. Satanás y Saddam emergen del inframundo y se presentan ante todos. Miran directo a Sheila y le dicen que al eliminar a uno inocente ha abierto la puerta al fin del mundo. Sheila intenta justificarse, solo quería un mundo mejor para los niños. Pero Saddam le explica. Con esa buena intención, llenó todo de intolerancia y de odio. Y eso fue justo lo que los dejó entrar. Saddam ordena que todos deben inclinarse ante él. Satanás se ofende. Le recuerda que el verdadero señor del mal es él. Pero Saddam solo se ríe y lo humilla frente a todos. Luego se voltea hacia Cartman y lo llama gordo. Cartman se enoja y lo insulta. Su chip le lanza una descarga, pero como está fallando, le pega a Saddam. Ahí se le prende el foco. Empieza a decir groserías una tras otra y otra vez le cae otra descarga al dictador. Ya todo adolorido, Saddam le grita a Satanás que es un inútil, que lo ayude. Pero Satanás se harta. Le dice que ya fue suficiente. Lo agarra y lo lanza de regreso al infierno. Saddam cae sobre una roca y muere atravesado. Satanás por fin se siente libre. Voltea a ver a Kenny y le agradece por abrirle los ojos. Como gesto, le ofrece concederle un deseo. Kenny pide que todo vuelva a estar como antes de la guerra. Le recuerdan que eso significa que él seguiría muerto. Aún así, Kenny asiente. Se despide de sus amigos y desaparece. Satanás recoge todo el desastre y se lo lleva con él. El mundo se calma. Terrence y Phillip reviven. Y todo vuelve a la normalidad. Sheila abraza a Kyle y le pide perdón por no haber estado tan presente. Kyle le dice: después de todo, lo que nos salvó fueron las groserías de Cartman. De pronto, los niños miran al cielo. Ven una luz brillante dispararse desde la tierra. Es Kenny. Ahora tiene alas y un halo. Su sacrificio por los demás le abrió las puertas del cielo. Y entonces volvemos a la pregunta del inicio. ¿Por qué South Park no ha sido cancelado? Después de tantos chistes que muchos consideran ofensivos, después de burlarse de todo y de todos, ¿cómo sigue al aire? Mi opinión, aunque suene rara, es que South Park
Park no ha sobrevivido a pesar de la cultura de la cancelación, sino en parte gracias a ella. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde todos, en redes y fuera de ellas, tratamos de vernos correctos, progresistas, empáticos e impecables, donde a veces parecer bueno importa más que serlo. Y South Park no juega ese juego. Se mantiene brutalmente honesto, no te dice cómo deberías ser, te muestra cómo somos muchas veces. Egoístas, impulsivos, prejuiciosos y llenos de contradicciones. Capaces de escandalizarnos porque un niño dice una grosería, pero indiferentes ante la muerte de ese mismo niño. Capaces de exigir justicia mientras ignoramos al que necesita ayuda a nuestro lado. De decir que somos compasivos mientras usamos la religión para controlar a otros. Y en medio de tanta corrección, South Park le da a mucha gente el permiso de soltar el personaje, de dejar de pretender, de reírse de sus partes incómodas sin tener que pedir perdón por existir. ¿Qué opinas tú? ¿South Park es realmente una falta de respeto que debería ser cancelada o más bien un espejo incómodo necesario? Me encantaría leerte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.